Buenas noches. Este 15 de enero la Revolución Ciudadana cumplirá 8 años en el poder. Este proceso, liderado por el economista Rafael Correa Delgado, se ha sometido a 10 elecciones, las cuales ha salido triunfante. Durante este tiempo se recuperó el papel protagónico de las instituciones del Estado, antes relegado por la voluntad política de quienes quisieron que lo público se redujera a su mínima expresión y que la gestión privada sea protagónica en el afán de multiplicar el capital. En ese nuevo escenario de relación de fuerzas, ¿cuál es el saldo fundamental en este inédito capítulo histórico del país? ¿La Revolución Ciudadana ha podido o no provocar los cambios fundamentales e irreversibles que requiere el Ecuador de inicios del siglo XXI? Es el tema de esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. Plaza de la Independencia, la Plaza Grande. En Ecuador ningún presidente ha tenido 8 años consecutivos en el poder. Y los pocos que concluyeron su mandato jamás terminaron sus periodos con un respaldo de casi el 80%, como hoy ocurre con el presidente Rafael Correa, quien recién concluirá el periodo para el que fue electo el año 2017. Este es un hecho relevante que suscita el análisis incluso fuera de nuestras fronteras. Por ello, Ecuador se ha convertido en un caso de estudio a partir de grandes resultados en lo social, en lo económico y lo político. ¿Podemos creer que todo mejoró y que el proceso de cambio de la sociedad ecuatoriana es irreversible? Con seguridad no es así, falta mucho por hacer y falta mucho por corregir. Opinan analistas cercanos al gobierno y también los de la oposición. ¿Qué ha cambiado y qué falta por cambiar en el país a través de la gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana? Es el tema que nos convoca esta noche. Saludos cordiales, nuevamente con nuestros invitados. Se encuentra con nosotros Pavel Muñoz, el titular de la Secretaría de Planificación. También está Juan Pazimiño, historiador, analista, para que tratemos este tema que sin duda concita la atención de los ecuatorianos y del mundo. 8 años ininterrumpidos, un mismo presidente, un mismo gobierno, provocando transformaciones que por supuesto ameritan el análisis. Desde esa perspectiva, ¿qué ha sido la mayor fortaleza de este proceso y qué ha sido también la mayor debilidad? Buenas noches, bienvenido. Gracias, Rodolfo. Buenas noches a ti, a Juan y a todas las personas que nos pueden ver. Yo diría que lo principal fue haber disputado las relaciones de poder. El hecho de haber tomado la decisión en el año 2006 de enfrentar a esas viejas élites ya caducas, digamos, tanto en términos económicos como políticos, y disputar el poder fue una cosa esencial. Lo segundo, creo que romper con el dogma neoliberal. El Ecuador lastimosamente tuvo 20 años de aplicar un recetario dogmático en el caso del neoliberalismo y tuvimos 2 décadas perdidas de desarrollo. Y lo tercero, creo que se rescata bien en la nota, es haber recuperado el Estado, la autoridad pública, sus facultades y ponerlas al servicio de las expectativas ciudadanas. ¿Y lo más débil? Yo creo que todavía hay todo proceso, digamos, tiene algunos temas y algunos retos que quedan pendientes. Creo que transformar la matriz productiva del Ecuador es un tema todavía pendiente. Avanzar más radicalmente, a pesar de que tendremos oportunidad de conversarlo, digamos, los niveles de igualdad en la sociedad ecuatoriana han mejorado significativamente, pero todavía tenemos, digamos, injusticias sociales que nos resultan intolerables aún. Me parece que ese es un tema fundamental y creo que hay que seguir trabajando en la construcción del poder popular. Al final, seguramente lo que diré, Rodolfo, a final de la entrevista es que lo esencial es que para sostener los cambios ya alcanzados, los logros, los derechos conseguidos, lo más importante es que tengamos un poder ciudadano, un poder popular, una ciudadanía que independientemente de los gobiernos que vengan en el futuro, ¿no es cierto?, asuma que estas conquistas ya son suyas y las defienda en el tiempo. Con Juan Pazimiño, ¿qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor? En primer lugar, el gobierno del presidente Rafael Correa marcó un nuevo ciclo histórico en la vida del país. Así como podríamos decir, perdón, en el siglo XIX, la revolución marxista
o la revolución liberal marcaron nuevos ciclos. En el siglo XX la revolución juliana marca un ciclo y la revolución ciudadana ha marcado un nuevo ciclo histórico. No es un asunto que podría sonar como propaganda, ni mucho menos. Simplemente, si es que examinamos lo que ocurrió entre 1979 y 2006, en todo ese ciclo hubo ciertamente distintos gobernantes, pero en la conducción económica, en el eje político que ocurrió, en la conducción económica se edificó un modelo empresarial inspirado en el neoliberalismo. En materia política se constituyó un estado de partidos en el cual la clase política se volvió irresponsable frente a la sociedad. Y esa combinación lo que provocó es un manejo de la vida nacional que provocó un sistemático deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la población, una fuerte emigración, una desvalorización de la conciencia nacional. Y eso es lo que... Y el nuevo ciclo que abre el presidente Rafael Correa desde el 2007, no hay duda alguna. ¿Cuál es la debilidad La principal? parte económica, la parte social, la parte política, la parte cultural, la identidad latinoamericana, etc. La parte más importante, a mi modo de ver, es doble en lo económico y en lo social. Construye el presidente Rafael Correa con su equipo y con el apoyo ciudadano un tipo de economía que supera el neoliberalismo y que camina en la proyección de lo que dice la Constitución del 2008, una sociedad con una economía social, solidaria, hacia el buen vivir. Y en materia política, haber superado el estado de partidos y constituir un poder, como dice Pavel, un poder ciudadano que es el eje del Estado. La mayor debilidad, y ahí voy a coincidir nuevamente con Pavel, porque también he escrito sobre ese tema, la mayor debilidad es que el gobierno no logró crear todavía una base social firme, ciudadana, movilizada, organizada, comparativamente con lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela o lo que ocurre en Bolivia, que va a ser el gran sustento de proyección de este mismo proyecto en el largo plazo, independientemente de las figuras. Y que probablemente acompaña incluso en los momentos de crisis. Y claro, pero creo que en ello lo están afrontando ya mejor la propia Alianza País con la conducción de esta gran lideresa que es su actual directora del partido. Y por ello yo confío en que las cosas irán cambiando. Pero no hay duda que se abrió un nuevo ciclo histórico en el país y que por ello se generan esas incomprensiones, intolerancias y valoraciones a veces subjetivas sobre el proceso que estamos viviendo en el país. Muy bien. Alexis Moncayo pudo conversar con algunos analistas en la capital para saber qué enfoque tienen respecto de cómo se ha manejado la política durante este tiempo. Este es su reporte. Presidente Constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado. Este 15 de enero, Rafael Correa cumplirá 8 años en el poder. Declarar un feriado bancario por Resulta lejana la inestabilidad que vivió el Ecuador a finales del siglo pasado e inicios del siglo XXI. Simón Pachano, analista político y catedrático, encuentra 3 razones fundamentales para llegar a este momento. La desconfianza, la crisis de los partidos políticos, que generó en la población un rechazo muy fuerte. En segundo lugar, la situación económica, evidentemente la situación, yo diría, hasta el año 2002 fue una situación muy mala. Y el tercero, yo diría también el fuerte liderazgo del presidente Correa. Este último factor al que hace referencia Pachano es corroborado por las cifras de aceptación que tras 8 años de gobierno sigue obteniendo Rafael Correa. Si nosotros acumulamos las categorías positivas y el gráfico que hemos hecho nos permite mirar la calificación promedio que ha tenido durante estos 8 años, el promedio en 2014 fue del 79% correspondiente a Quito y Guayaquil. ¡Qué respuesta! ¡Somos más! Estas cifras, según la investigadora Tatiana Larrea, son inéditas, no solo en el contexto nacional. Es un récord no solo en el país, sino a nivel regional, ¿no? Son cifras bastante elevadas. Como te decía al principio, tienen un sustento abajo, ¿no? Tienen algo que les sostiene, que es la misma gestión, la misma personalidad del presidente. Pachano identifica varios aspectos positivos de la gestión actual del gobierno, pero también cree que en la escena política no existe un opositor con la suficiente solvencia como para disputar una elección. Que incluso no exista una oposición que signifique un desafío para el gobierno, ¿no? Incluso hasta este momento, 8 años después de
de su primera elección. Paulina Recalde considera que el proceso de estabilidad política podría correr riesgos si la economía mundial no le favorece a Ecuador, pero todo dependerá de cómo el gobierno administre una probable conflictividad. El principal reto que tiene cualquier gobierno y cualquier país no es el hecho de anular la conflictividad o de negarla, sino cómo administrarla. Creo que eso es uno de los elementos, una de las interrogantes que se abre y uno de los retos que tiene el gobierno de aquí en adelante de cómo lidiar o cómo enfrentar esta conflictividad que se genera. Tatiana Larrea, sustentada en varias investigaciones desarrolladas por su organización, nos confirma de que las expectativas actuales, sobre todo en los jóvenes en el país, son diferentes a las de hace 15 años atrás. Nos decían, mi aspiración es irme de este país, porque este país no me da nada. Yo en este país no tengo futuro. Cuando ahora se le vuelve a preguntar a un joven de 16, 17 años, 15 años, ¿y tú qué vas a hacer cuando salgas del colegio? Dicen, yo voy a estudiar, voy a ser un profesional y voy a conseguir una beca y me voy a ir al exterior y luego voy a volver. En lo político, nos dice, será un reto del gobierno el satisfacer las necesidades de los nuevos votantes. Un electorado joven que cuando llegó la Revolución Ciudadana al poder, aún eran niños. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Muy bien, los jóvenes, estos chicos que hoy tienen 18 y hace 8 tenían 10, ¿no? Probablemente no se han percatado de ese momento terrible o esos momentos terribles que vivió el país. Cómo el Estado ecuatoriano, las instituciones, el gobierno ha podido dialogar con esa juventud que probablemente tiene una perspectiva interesante como para seguir pensando en el futuro. Creo que es un buen tema para señalarlo entre los retos. Yo creo que tanto por el lado político como el lado de la política pública, los jóvenes son, digamos, un gran reto. En el lado político, porque como bien señalas, Rodolfo, aquellos que tengan 16 años y puedan votar, por ejemplo, en el año 2017, ya serán jóvenes que no conocían el pasado del cual salió el país. Y es un pasado que yo rescataría además entre los grandes logros, algo lo señalaba Juan, ¿no es cierto? No nos olvidamos, y estoy hablando justamente para esos jóvenes que entre, por ejemplo, 1996 y el año 2006, los 3 presidentes que fueron electos, ninguno terminó su mandato. Tuvimos, según como se los quiera contar, entre 7 y 9 gobiernos, ¿no es cierto?, en el lapso de una década. Esa es la profunda crisis que superamos, esa es la profunda crisis que dejamos atrás, y por eso es que hoy, creo que Tatiana Larrea lo decía bien, y yo creo que esto en cambio debería constar entre los grandes logros. Los ecuatorianos hemos recuperado la confianza y la autoestima y la percepción de que vamos a estar bien en el presente y en el futuro. Ese es un logro significativo. Más adelante, Rodolfo, podemos ver unos datos del Latinobarómetro de cómo muestran eso. En esa perspectiva, en términos políticos, evidentemente los jóvenes son un reto porque debemos provocar que se entienda de dónde salió el país y qué logros tenemos ahora. Probablemente son jóvenes que, mirando una gestión distinta a la que ha ocurrido antes, han colocado ellos mismos la vara alta y esperarán mucho más de lo que hasta hoy ha ocurrido, que es una búsqueda en la excelencia de la educación, mejor infraestructura, ¿no?, en ese mismo ámbito, calidad de los maestros, pero seguramente piden más. Hay diálogo con esos sectores, se sabe lo que están pensando como para poder sintonizar. Hay que profundizar en el estudio de lo que están pensando, lo que están haciendo. Lo estamos haciendo, estamos en Movimiento País haciendo una investigación en el Instituto de Pensamiento Político de qué pasa con los jóvenes. El presidente ha instruido a varios ministerios, fundamentalmente los del sector social, igual investigar con más profundidad qué piensan, qué es lo que plantean, qué es lo que dicen esos jóvenes, porque lo que tú dices es absolutamente cierto, Rodolfo. Alguna vez yo le decía al presidente y él lo replicaba, lo recogía muy bien. Nosotros empezamos a ser ya víctimas de nuestro propio éxito, porque la gente, no solo los jóvenes, la sociedad ecuatoriana subió a la barra. El presidente suele poner este ejemplo. Antes inaugurábamos una escuela del milenio y la gente literalmente te decía gracias, Dios le pague. Hoy inauguramos una escuela del milenio y la gente te dice ¿cuándo la próxima? Y en mi comunidad ¿cuándo? Y cuándo me lleguen no solamente las escuelas, sino los centros infantiles y los nuevos centros de salud y los hospitales. Entonces puede haber una demanda enorme repesada. Evidentemente el Ecuador tenía unos olvidos históricos imperdonables, ¿no? En este país se había dejado invertir, la creencia de que el mercado era el mejor asignador de los recursos, la creencia, digamos, de que tenía que la sociedad estar sometida al capital y no al revés, el capital sometido a la sociedad, hizo que acumulemos unas deudas históricas. Por eso hoy cuando hemos hecho carreteras, digamos, centrales hidroeléctricas, proyectos multipropósitos, escuelas, universidades, centros infantiles, la gente en un primer momento valoraba porque no lo tenía, pero hoy sabe,
¿no es cierto?, que esos son derechos que todo gobierno debería alcanzarlos y los niveles de exigencia han subido significativamente en la sociedad ecuatoriana. Los analistas, tanto dentro como fuera del país, se asombran de mirar esos niveles de popularidad con los que actualmente se encuentra el primer mandatario. Casi el 80%, 79% dice perfiles de opinión. Esto absolutamente inédito. 8 años después de una gestión ininterrumpida, probablemente los historiadores tendrán que marcar, y ha dicho Juan Pazimiño, como un ciclo distinto, trascendente dentro de la historia del país. Pero ¿qué ha hecho que permita que el presidente Correa mantenga niveles tan altos de popularidad? El cumplimiento de ofrecimientos, la coherencia ideológica, el sentido de responsabilidad frente a la población, el cumplimiento además de metas sociales evidentes que no solamente son reconocidas en el país, sino por las principales entidades internacionales, la CEPAL, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, e incluso, paradójicamente, varios de los informes del propio Fondo Monetario Internacional, que advierten que en el Ecuador hay, por ejemplo, en economía, un modelo distinto al que se manejó en el pasado y que ha dado resultado. Y si vemos en el ámbito internacional, en América Latina el gobierno actual es un referente también de la región, y a nivel internacional, en Europa, en los Estados Unidos, hay mucha inquietud para seguir lo que ocurre en nuestro país. Hay un cambio evidente de la sociedad. La juventud que tú decías no vivió exactamente ese ciclo histórico anterior. Voy a poner un ejemplo. A los estudiantes de mi facultad en Economía en la Universidad Católica les presento siempre al final del semestre un documental. Tú conoces el autor, 25 años de democracia en Ecuador. Y cada vez las nuevas generaciones se sorprenden de ver lo que ocurría, por ejemplo, en el Congreso del pasado. Y se sorprende por ver algunas de las figuras de presidentes de la República que realmente no tenían noción de cómo había sido su estructura de gobierno político. Y claro, si comparamos lo que ocurría entre 1979 y 1996, son 17 años, hay 5 gobiernos. Desde 1996 hasta el 2006, en una década, 7 gobiernos, una efímera dictadura y los únicos 3 presidentes electos derrocados, con un Congreso, además, que no tiene ninguna responsabilidad frente a la sociedad. Así es que lo que ha ocurrido también es una recuperación ya no solo del Estado, sino de la institucionalidad nacional y afirmación de una nueva institucionalidad, que es lo que tampoco se suele entender. No es la misma institucionalidad estatal del pasado, es una nueva institucionalidad. Sin embargo, Juan, yo debo destacar también que hay analistas, obviamente muy vinculados a la oposición, que reconocen una gestión gubernamental importante, pero también consideran que esa gestión ha impedido que las entidades, que las organizaciones políticas pudieran robustecerse y tener una vida plena. ¿Hay que atribuirle al gobierno esa responsabilidad o qué ocurre en estas organizaciones? Comienzo por un sentimiento muy personal. Felizmente ya no existen estas organizaciones políticas de ese pasado. Pero objetivamente hablando, ¿es bueno para una sociedad o se requiere de estas instancias también para que haya un diálogo político? Pero no es un problema de personas, no es un problema de perversidades, es un problema histórico, es decir, viendo con objetividad, los viejos partidos políticos tradicionales ya perdieron el camino del rumbo de la historia y por eso entraron en crisis. No es que el gobierno actual destruyó partidos, todo lo contrario, estaban destruidos y por eso es que este se ofrece como alternativa. Y otra cosa más, el tipo de quehacer político que caracterizó a ese pasado con componendas, amarres, búsqueda de beneficios burocráticos, etcétera, no se ha visto en el juego actual. Por más errores que pueda haber, por más críticas que también podamos hacer a nivel de la micropolítica, de la microeconomía o de la vida cotidiana, un analista tiene que pensar en la perspectiva macro. Y cuando digo un analista, me pongo en ese caso como historiador, viéndolo desde una perspectiva macro. Por eso hablamos de un nuevo ciclo en que han cambiado las condiciones del país, han cambiado las valoraciones, ha cambiado la cultura, ha cambiado la ideología en muchas de las manifestaciones y por eso hay que entender el proceso. No se puede comprender este proceso con categorías del pasado, caudillismo, populismo, desarrollismo, keynesianismo, neokeynesianismo. No, es
otro ciclo, y por ello también es un desafío para los intelectuales advertir que tenemos que crear categorías adecuadas para la comprensión de este nuevo ciclo histórico. Muy bien, vamos a una pausa brevísima. Es Perspectiva 7, analizando los 8 años de Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que está detrás de esta continuidad del proceso? Vamos y volvemos enseguida. Estamos de vuelta. Se ha marcado en estos primeros minutos del programa la presencia ciudadana en este proceso. Ha habido una participación muy importante. Los partidos políticos y las organizaciones no han podido reactivarse como podía haberse creído que eso ocurriría, pero también internamente, dentro del movimiento de gobierno, al parecer no hay suficientes relevos o no se avisoran relevos de un nivel presidencial. Ese es un tema que ustedes internamente discuten, Pavel, ya que es parte también del contexto que vivimos. Con sinceridad, el movimiento tiene la reflexión animada por el propio presidente de que un proceso como el nuestro no puede depender de un liderazgo, de una persona o varias personas. Nosotros creemos en los liderazgos colectivos, creemos que es necesario, fundamental, es una responsabilidad histórica para nosotros que podamos ir formando cuadros que vayan tomando la posta del proceso. Esa evidentemente es una reflexión política. Y se mencionan, el propio presidente suele decir tales y tales personas perfectamente pueden aquí dirigir el país, pero en la práctica eso no ocurre porque no son figuras relevantes. No se ve un proceso en el cual se los instale públicamente en niveles y en condiciones de vocería tal que uno pueda decir, sí, allí hay un líder. Eso lo uno, pero lo otro creo que hay que hacer una valoración, digamos, desapasionada, que lastimosamente a veces no la hace, sobre todo no la hace la oposición, del liderazgo del presidente Correa. Insisto, en el movimiento político reflexionamos que efectivamente ojalá el proceso no dependa de un solo liderazgo. Creo que podría empezar a decir un montón de nombres de gente que por su aprendizaje en la política, por su aprendizaje en la gestión pública, digamos, por cómo ha ido creciendo con este propio proceso. Muchos de nosotros entramos, digamos, bastante jóvenes, estamos 7, 8 años, ya tenemos un aprendizaje fundamental y claro, se generan posibilidades de recambio. Pero en el otro lado de la partida también está un liderazgo como el del presidente Correa, que creo que son de esos liderazgos que aparecen, digamos, en determinados momentos históricos en el país. Pongo el ejemplo del carácter del presidente, de la forma de ser. Hay alguna gente que dice, bueno, ese carácter de alguna otra manera, que el presidente debería ser un poco más suave en algunas cosas, algo así. Cambiar de estilo. Cuando eso se conversa con el presidente, dice, ya están buscando otro, ese no soy yo. Y por el otro lado, creo seriamente de que si no fuera porque el presidente no tendría un determinado, digamos, una determinada actitud frente a las cosas y cómo le duelen ciertos problemas, los problemas nacionales, el país no hubiera cambiado como antes. Hemos descorporativizado este Estado. Este Estado era profundamente corporativizado, burgués. Los sectores que eran objeto de regulaciones eran parte de los cuerpos regulatorios. Este ejemplo que pone el presidente, que suele poner, era efectivo. Te golpeaban el primer día de gobierno la banca, los medios de comunicación y más o menos te dictaban qué es lo que había que hacer. El hecho de que tengamos un presidente que diga, a mí me eligió el pueblo ecuatoriano, ese es mi mandante y yo voy a hacer lo que ese me dicta, a pesar de que muchas veces incluso los asesores políticos pudieran decirle otras cosas, yo creo que el presidente ha tenido el olfato suficiente para conectarse con las profundas demandas de la ciudadanía y hablarle todos los sábados. Digamos, pensemos en este ejercicio. A veces uno los sábados termina molido, quiere, digamos, estar con su familia, pero el presidente no ha dejado de lado su convicción de que tiene que rendirle cuentas a sus mandantes, que es el pueblo ecuatoriano, y esa característica, esa propia personalidad, seguramente no está en muchos cuadros. Ese trajinar agota, ¿no? Agota y probablemente la propia ciudadanía dice, bueno, y no hay alguien más que dé una mano al presidente, y atribuyen siempre a la propia entidad, al movimiento de gobierno, una incapacidad en cuanto a haber colocado ya en la escena gente que pudiera hacer relevos. Esto, al término de 8 años,
¿Tiene una significación o no? Desde la perspectiva del historiador. Ante todo, el liderazgo que tiene el presidente Correa es inédito en la historia del Ecuador, por lo menos desde 1979 para acá. Y si es que pensamos más allá, desde 1960 en adelante. Casi 50 años no ha habido una personalidad así. Y no es una cuestión individual o personal, es una cuestión de necesidades históricas. Voy a hacer una comparación con Vicente Rocafuerte, presidente entre 1835 y 1839. ¿Qué país recibe? Y por tanto, ¿qué es lo que Vicente Rocafuerte necesita transformar? Entonces le acusaban de autoritario, de totalitario. Cierto es que él fusiló también, cierto es. Pero no estamos en esa época. ¿Por qué también? Refiriéndose a ese periodo. También en su época, además de sus actuaciones, tenía que hacer eso. Rápidamente, pasando a nuestra época, o más cercana a nuestra época, Eloy Alfaro es un presidente que hace también un ejercicio gubernamental en que tiene que transformar estructuras antiguas. Y eso no es fácil. Cuando en este momento hay que cambiar todas las estructuras del país heredadas desde 1979, los 80, los 90, el inicio del 2000, no es nada fácil, ante todo en una sociedad donde la economía estaba al servicio de unas élites empresariales muy poderosas, donde la política funcionaba al servicio de una clase, donde la sociedad se deterioraba en sus condiciones de vida material, de trabajo, de desengaño continuo, donde no había un Estado, no había una institucionalidad. Entre los analistas de las propias Fuerzas Armadas sostienen en estos mismos días que la institución militar estaba descuidada desde los años 90 y particularmente después de la firma de los acuerdos de límites con el Perú desde 1998 y que ha sido, lo reconocen ellos mismos, gracias a este presidente y a este gobierno, que se reinstitucionaliza mejor la Fuerza Armada. Entonces, en esas condiciones no hay que entender los estilos de gobierno como unos asuntos de naturaleza sentimental, orgánica, sino como un tipo de políticas que responden a necesidades históricas precisas. Y en el Ecuador había que superar un tipo de economía al servicio de élites, una política desnaturalizada frente a la sociedad, había que organizar instituciones estatales y poner rumbo al país en otras condiciones. Correcto. Y también cambiar los valores antiguos de la sociedad, que es lo más difícil hacerlo. Entonces, entendiendo así el liderazgo que tiene el presidente Correa, es difícil que exista un liderazgo alternativo. En las propias filas de Alianza País, claro, habría que esperar que surja un liderazgo, pero sabemos que existe ese liderazgo actual y que está bien que haya sido este presidente el que encauce esas transformaciones a las cuales los ecuatorianos aspirábamos en su amplia mayoría y especialmente en los sectores populares que han sido de los más beneficiados en este ciclo. Diana Sierra pudo conversar en Guayaquil con analistas que abordan el tema económico estos años. ¿Qué ha sido lo más significativo? Veámoslo. La política económica en el Ecuador cambió de manera radical desde el 2007, año en que Rafael Correa asumió la presidencia de la República por primera vez. El analista económico Walter Spurrier atribuye el desarrollo económico de este periodo fundamentalmente a tres factores. El primero, el incremento de la recaudación tributaria, lo cual le da una cierta autonomía en cuanto a la fluctuación de los precios del petróleo, una cierta autonomía, no total. También a la fuerte inversión en el sector público, apuntalada en los altos precios del petróleo en los últimos años y a la prestación de ciertos servicios por parte del Estado a sus ciudadanos. Y ha significado un fuerte incremento en los servicios de salud, de educación, sobre todo, y el crecimiento de la seguridad social. El académico universitario y economista Leonardo Vicuña destaca otros factores, como la recuperación para el Estado de los réditos petroleros. Los réditos de esa actividad, un 80% iban para las transnacionales. Ahora se ha revertido. Y desde allí ha sido posible fortalecer la base productiva. Ese gasto social que mencionan los dos analistas redunda en una mejor calidad de vida para quienes alguna vez vivieron en condiciones de pobreza extrema. Un ejemplo de ello es Karina Mera, madre soltera de 40 años. Ella se especializa en costura y hasta hace 2 años recibía el bono de desarrollo humano.
Hoy ya no lo necesita, pues gracias a ese subsidio logró acceder a un crédito de $400 y montar su propio taller, que además genera fuentes de empleo para otras mujeres del cantón Mocache en la provincia de Los Ríos. Como escuché que hacían préstamos, ¿no? Entonces yo empecé a pensar, yo dije, eso me va a ayudar a emprender, pues no, poquito a poquito ir teniendo lo que uno a veces quiere, ¿no? En este caso yo quería el taller. Hoy en día la economía ecuatoriana enfrenta el desafío de mantenerse a flote con precios del petróleo a la baja. Walter Spurrier cree que si el escenario no cambia pronto, el gobierno debería tomar medidas como reducir sus gastos y flexibilizar las condiciones para la inversión. Se ha pospuesto el papel de la inversión privada y por lo tanto el gran incremento en la inversión pública ha tenido como la otra cara de la medalla una restricción de la inversión privada y por lo tanto la inversión total no ha crecido como debió haber crecido y no se han creado tantas fuentes de empleo productivo. Mientras que Leonardo Vicuña señala que el Ecuador está preparado para salir airoso de la crisis internacional como sucedió en 2008. Creo yo que los megaproyectos permitirán al gobierno sortear la actual situación. Diana Sierra, Perspectiva 7. Muy bien, factores importantes para esta bonanza económica, para esta estabilidad que ha permitido una enorme obra pública. Cambio de enfoque político en la inversión, renegociación de la deuda, mejor recaudación tributaria, pero buen precio del petróleo también. ¿Qué va a acontecerle al país cuando el presupuesto se calcula que un 20% está aportado por el ingreso petrolero? Ese 20% que podría haberse disminuido, ¿qué afectación puede provocarle a la obra pública? Yo quisiera iniciar la respuesta con algo que lo decía Juan y que me parece que es fundamental. Recordemos que cuando nosotros empezamos el gobierno, en las ciencias sociales se discutía si el Ecuador como Estado, como proyecto nacional, era un proyecto imposible, ¿no es cierto?, fracasado y no lo podíamos tener. Por eso creo que lo de Juan es importante. Momentos de construcción del Estado ecuatoriano los podemos encontrar históricamente en Alfaro, en la propia dictadura militar de corte progresista y en el proceso de la Revolución Ciudadana. Entonces ahí lo que tenemos es un proyecto nacional popular, me parece, ¿no es cierto?, la recuperación del país como una posibilidad cierta de nación, como una posibilidad cierta de proyecto social y por lo tanto de Estado. Y en ese sentido es que hemos venido trabajando. Nuevamente, ¿por qué señalo esto? Porque detrás de los buenos indicadores económicos nuevamente vuelve a estar la política. Nosotros decimos que es fundamental que hayamos entendido que el desarrollo es un proceso político fundamentalmente y que las decisiones políticas que hemos tomado, ¿no es cierto?, han tenido, digamos, como objetivo fundamental el responder las necesidades más apremiantes de la sociedad ecuatoriana. Ya se lo dijo, digamos, renegociación de deuda petrolera. Renegociación de deuda externa, $8.000 millones. Renegociación de contratos petroleros, $3.000 millones. Y puedo seguir enumerando. Pero esto nos permitió que consolidemos la mayor inversión pública de América Latina. El año anterior nosotros invertimos el 15% del PIB, digamos, básicamente toda la inversión pública que hicimos fue el 15% del PIB. ¿Y eso qué es lo que ha permitido? Que tengamos un crecimiento económico mayor en todos estos 8 años que el promedio latinoamericano. Nosotros hemos crecido en un promedio de 4,3%, América Latina ha crecido como al 3,2%. Hemos caído la pobreza, y este es un dato importante para empezar a rescatarlo. Recuerden que a diciembre del 2013 habíamos caído ya 12 puntos de la pobreza. A diciembre del 2014 se suman 3 puntos adicionales, es decir, 15 puntos de caída de pobreza en todo el periodo de gobierno. Asociado con una cosa fundamental, hemos mejorado los niveles de igualdad, ¿sí? Hemos caído 8 puntos del coeficiente de Gini, que muestra si es una sociedad más o menos igualitaria. Antes, el 10% más rico respecto al 10% más pobre ganaba 42 veces más. Hoy esa brecha se ha reducido a 22 veces más. Sigue siendo para nosotros los ratos insultante, digamos, ciertas realidades, pero la sociedad ecuatoriana va cambiando. ¿Cuáles son esas realidades insultantes? Que vale la pena también ponerlas y destacarlas, porque suponemos que esos deben ser los próximos emprendimientos para resolver. Bueno, digamos, el tener todavía una sociedad con severos niveles de injusticia social, de injusticia redistributiva, que insisto, se han venido cambiando significativamente, pero ahí todavía están. Mientras nosotros tengamos una persona en indigencia, mientras tengamos un niño en la calle, que ventajosamente hemos podido ser muy exitosas en el combate a la erradicación del trabajo infantil, sobre todo en sus formas riesgosas, mientras sigamos teniendo eso, no estaremos contentos desde nuestro proceso
proceso político. Y un elemento último, Rodolfo, que tú señalabas, también es importante reconocer que en la propia estructura económica se han dado pasos a hacer una economía menos dependiente del petróleo, ¿sí? Veamos lo que hemos hecho en el tema de recaudación tributaria. Perdona, si es que hoy es el 20% de aporte del petróleo al presupuesto general, ¿cuánto fue antes? Me parece que estamos en el 17 precisamente, y no tengo el dato exacto, pero te pongo este caso. Si hoy el ingreso petrolero en el presupuesto general del Estado pesa más o menos el 17% y los ingresos, digamos, tributarios pesan el 47%, la relación antes era inversa. 3 gobiernos anteriores juntos recaudaron 22.000 millones de dólares. La Revolución Ciudadana, aquí yo lo ubico el dato, hemos recaudado cerca de 79.000 millones de dólares. Solo el año anterior recaudamos 13.000 millones de dólares. Esto significa que hemos también cambiado la forma estructural de la economía ecuatoriana y por eso ahora queremos lanzarnos a este reto que decía yo de transformar decididamente ya el aparato productivo para avanzar en 2 temas. En una economía, ¿no es cierto?, que sea, digamos, que le genere valor agregado a sus productos, y la otra, una economía social del conocimiento. Si no apostamos, como lo estamos haciendo, por educación superior, ciencia, tecnología e innovación, no podemos enfrentar los retos de los próximos 100 años. Muy bien, vamos a una pausa comercial brevísima, volvemos enseguida para las conclusiones en Perspectiva 7. Ya venimos. Ocho años continuos de revolución ciudadana. ¿Qué puede esperar el país? ¿Qué pueden esperar los electores, quienes han escogido este proceso para el tiempo que se viene? Hay quienes quisieran que esto sea irreversible. ¿Está el país en esa condición o aún falta mucho para hacer para lograr que este camino no tenga retorno? Se creía que el socialismo de tipo soviético era irreversible y cayó, de tal manera que en historia está abierta la posibilidad de que esto se revierta. Y precisamente por ello hay que tener clara la mentalidad, la voluntad, el deseo ciudadano de apuntalar un proceso que ha sido conveniente. Probablemente hacia futuro las cosas incluso puedan ser mejores, pero no pensar en que un cambio de la tendencia va a mejorar las situaciones porque ya las vivimos. De tal modo que lo que hay que hacer es avanzar y profundizar una serie de cambios. Pasar de esto que yo he denominado en algunos escritos un capitalismo social hacia la profundización y hacia un tránsito más a fondo, probablemente hacia un socialismo de nuevo tipo. Todo ello conlleva definiciones gubernamentales, vale la pena sobre explicar todo voluntad ciudadana. La perspectiva de Juan Pazimiño. ¿Qué es este socialismo de nuevo tipo? Yo he dicho una afectación a la propiedad privada, por ejemplo? No necesariamente. Ya se ha visto que una estatización completa de los medios de producción, como soñaba el socialismo del pasado, fracasó. Sabemos que hay que combinar el emprendimiento, sabemos que con la empresa privada también se puede jugar en términos de generación de una nueva sociedad, pero al mismo tiempo sabemos que el poder está en la ciudadanía y que ese poder se ha garantizado desde 2007 en adelante con todos los inconvenientes que hay, por ejemplo, frente a movimientos sociales, a los cuales creo yo hay que tender puentes, pero en todo caso garantizar un país de futuro implica saber que estamos iniciando un camino que tiene que profundizarse, no que tiene que revertirse. Y si es que de eso no se convence la ciudadanía, entonces, claro, puede haber el peligro de que élites que se alistan, basta ver sus declaraciones en periódicos, en radio, sus puntos de vista en la economía, en la política, se alistan como para venir con una arremetida brutal para quitar lo que se ha conquistado. Bueno, tenemos que saber que ese es un peligro y que por tanto la ciudadanía es la que mejor puede apuntalar un proceso de cambios y seguir exigiendo al gobierno los cambios que mejor apuntalen y caminen hacia una sociedad futura. Muy bien, gracias Juan. Pavel, ¿qué hacer? ¿Cómo apuntalar? ¿Cómo lograr que este proceso continúe? Y algunas metas, algunos horizontes que tienen los ciudadanos, especialmente los más pobres, puedan finalmente alcanzarse. Respecto a las metas y los horizontes, yo creo que son 3, ¿no? Consolidar una economía social del conocimiento, avanzar en esto la transformación económica productiva del país y la erradicación de la extrema pobreza como nuestro principal imperativo político. Me parece que es lo fundamental.
Pero yo quisiera seguir en la línea de Juan. Yo creo que la ciudadanía debe estar muy atenta, alerta, digamos, de que todo lo alcanzado se puede perder fácilmente. Las élites agazapadas efectivamente quieren recuperar el país que les era funcional a ellos, ¿no es cierto? No el país que tenemos ahora. Y eso hay que tener mucha atención. Por lo tanto, premonitoriamente te decía al inicio del programa, Rodolfo, que seguramente terminaré con alguna idea con la que empecé el programa. Y es que detrás está la necesidad de construir poder popular, la necesidad de que la ciudadanía defienda lo alcanzado, independientemente del gobierno que venga adelante. Lo que hoy tenemos son derechos y por lo tanto los derechos no son favores. Y en ese mismo sentido, posterior a la Revolución Ciudadana, independientemente de cuánto dure el proceso, serán los ecuatorianos, las ecuatorianas las que demanden y defiendan como suyo lo alcanzado por este proceso. Nosotros creo que hemos hecho fundamentalmente cosas para la recuperación del Estado, la modernización de la sociedad, pero también y fundamentalmente para la garantía de derechos de todos los ecuatorianos y si no construimos ese poder popular, si la ciudadanía no está consciente de que lo logrado puede ser fácilmente revertible, ahí está tal vez uno de los talones de Aquiles, no solo del gobierno, sino de la sociedad ecuatoriana. Muy bien, muchas gracias a los dos por acompañarnos, a Pavel Muñoz, el titular de Semplades, y a Juan Pazimiño, el historiador que nos ha acompañado esta vez en Perspectiva 7. A ustedes también, gracias, amigas y amigos, por acompañarnos en este programa de opinión de la televisión pública. Un gran abrazo, que pasen bien, sigan con la programación de Ecuador TV. Hasta pronto.